Hay algo que duele más que un juego malo y es un juego que te gusta pero que te dura un suspiro, porque cuando un juego es malo lo dejas y ya está, pasas página. Pero cuando un juego te engancha, te mete en su mundo, te hace pensar, esto puede ser increíble, y de repente se acaba antes de tiempo, la sensación es completamente distinta. Es como si te hubieran cortado la experiencia justo cuando empezaba a lo mejor. Y hoy vamos a hablar justo de eso, de juegos que decepcionaron no porque fueran malos, sino porque se terminaron antes de tiempo. Y si eres de los que siempre está buscando qué jugar, pero no quiere dejarse un dineral cada vez que sale algo nuevo, aquí es donde entra Eneba, y de verdad, merece la pena que le eches un vistazo. Si alguno de los juegos que vas a ver en este vídeo te han llamado la atención, no te lances a comprarlos a precio completo sin mirar antes aquí, porque ahora mismo puedes encontrarlos bastante más baratos en Eneba, con descuentos que muchas veces llegan hasta el 70%. Es literalmente entrar, buscar el juego, comparar precios y en nada lo tienes listo para jugar. Rápido, fácil y sin dejarte un dineral. Así que si estás pensando en pillar tu próximo juego, si usas el enlace estarás apoyando directamente al canal, así que ganas tú y también ayudas a que el contenido siga creciendo. Y dicho esto, vamos a empezar con Wolfenstein: The Old Blood, que entras pensando que va a ser otra aventura potente como The New Order. Te metes en el rollo, disparos, historia, ambientación, y cuando parece que el juego empieza a despegar, te das cuenta de que ya estás en el final. Veníamos del juego The New Order, que era un juego bastante potente, con una campaña larga, variada, con historia, personajes y momentos que se te quedaban. Entonces, cuando anuncian The Old Blood, mucha gente entra pensando que va a ser algo parecido. Error, porque en realidad es más bien una expansión independiente, no una secuela completa. Y eso se nota muchísimo en la duración. Te lo puedes pasar en unas 4 a 5 horas si vas al grano, incluso menos si eres rápido. Y claro, para un shooter narrativo eso sabía poco, pero no es que solo sea corto, es como se siente de corto. El juego está dividido en dos partes bastante claras, y justo cuando parece que empieza a despegar, cuando dices, vale, ahora viene lo bueno, te das cuenta de que ya estás en la recta final. No hay ese desarrollo progresivo que sí tenía The New Order. Aquí todo va mucho más directo, más comprimido. Además, recicla bastante. Escenarios, enemigos, mecánicas, todo está bien hecho, pero no hay esa sensación de novedad constante. Y eso choca con el precio al que salió en su momento. No era un DLC barato, era un juego single player. Y eso hace que las expectativas suban automáticamente. Y es que cuando pagas por algo así, esperas una aventura que te dure. Aquí en cambio te deja con ganas de más, pero no en el buen sentido, sino en plan, me ha faltado algo. Y algo parecido pasa con Stray, porque claro, tú ves Stray por primera vez y es imposible no pensar, esto puede ser algo especial. Un gato en un mundo cyberpunk, explorando una ciudad decadente con robots, misterios, una ambientación brutal. Todo entra por los ojos de una forma increíble. Es de esos juegos que venden una fantasía muy clara y muy potente, y lo cumple, pero dura muy poco tiempo. El juego te dura entre unas 4 a 6 horas, dependiendo de lo que explores. Y ahí está el tema. Para un juego tan centrado en la inmersión, en perderte en el mundo, en observar, en descubrir, esa duración se siente corta. No porque no haya contenido, sino porque el mundo pide más tiempo, más profundidad, más vida. De hecho, Stray tiene momentos en los que parece que va a abrirse más, que va a dejarte explorar de verdad, que va a convertirse en algo más grande. Pero no, es bastante lineal, y no es que sea malo, pero te lleva de la mano casi todo el rato, y cuando empiezas a conectar con el entorno, con los personajes, con la historia, ya estás llegando al final, y eso rompe un poco la experiencia. Además, hay otra cosa importante, la mecánica de ser un gato es genial al principio, es original, es diferente, pero tampoco evoluciona demasiado, no hay un salto grande en lo que puedes hacer. Entonces, al ser corto y no profundizar tanto en sus propias ideas, se queda esa sensación de que el juego apenas ha rascado la superficie de lo que podría haber sido. Y claro, eso genera frustración, porque no estás pensando, qué bien, ha durado lo justo, estás pensando, es que de aquí había mucho potencial para el doble de juego. Aún así, lo que ofrece está muy cuidado. La ambientación es espectacular, la música acompaña perfectamente y hay momentos muy bien construidos, pero precisamente por eso duele más que se acabe tan rápido. Y luego llegamos a Spider-Man Miles Morales, que aún así es un caso curioso porque el juego es muy bueno. Veníamos del Marvel's Spider-Man del 2018, que era un juego bastante completo,
con una campaña larga, secundarias, actividades por toda la ciudad, mejoras, trajes. Era de esos juegos que tenías muchas horas enganchado balanceándote por Nueva York. Entonces, cuando llega Miles Morales, la expectativa es automática. Vale, más de esto pero mejor. Y en parte lo es, pero en versión reducida. La historia principal te puede durar unas 8 horas, dependiendo de cómo juegues. Y sí, es intensa, tiene buen ritmo, momentos potentes, y Miles como protagonista funciona muy bien, se siente fresco, más cercano, con su propio estilo. Pero justo cuando empieza a despegar de verdad, cuando dices, ahora viene el gordo, se acaba, y eso fastidia. Porque no es solo la duración, es la sensación de que todo va demasiado rápido. Los villanos aparecen, evolucionan y se resuelven en menos tiempo del que te gustaría. No hay ese desarrollo pausado que sí tenía el primer juego. Aquí todo está más comprimido, más directo, casi como si estuvieras jugando a un arco secundario en lugar de una gran aventura principal. Además, reutiliza muchísimo el juego anterior. El mapa es prácticamente el mismo Nueva York, con algunos cambios visuales, nieve y ambiente navideño, que sí, le da personalidad, pero al final sientes que estás en el mismo sitio. Y entonces, si dura menos, esa sensación de esto ya lo he vivido pesa más. También pasa algo curioso, el gameplay es incluso mejor. Miles tiene habilidades nuevas, poderes eléctricos, camuflaje, es más dinámico, más espectacular. Pero como el juego es tan corto, no llegas a exprimir todo eso al máximo. Cuando ya empiezas a dominarlo de verdad, el juego está terminando. Porque con Star Wars The Force Unleashed 2 es directamente exagerado. Y es que veníamos del primer Force Unleashed, que tenía sus problemas, pero también tenía algo especial. Era esa fantasía de poder absoluto con la fuerza, de lanzar enemigos por los aires, destrozar escenarios, sentirte como un Sith desatado. Y claro, cuando anuncian la secuela, todo el mundo piensa, vale, ahora van a mejorar esto, a hacerlo más grande, más loco, más completo, pero pasa justo lo contrario. El juego dura 4 horas. 5 como mucho si te entretienes, y eso en un juego de acción de este estilo se siente ridículo. Literalmente, hay momentos en los que parece que estás empezando la aventura, cuando en realidad ya vas por la mitad. No hay tiempo para que la historia respire ni para que los personajes evolucionen de verdad. Y hablando de historia, ese es otro problema. Todo gira alrededor del clon de Starkiller, una idea que podría haber dado muchísimo juego, pero se queda a medio desarrollar. No profundiza, no arriesga, no construye nada memorable, y claro, al ser tan corto, no le da tiempo a nada. Pero lo peor es la sensación constante de ¿esto es todo? Los niveles son pocos, bastante lineales y aunque visualmente está bien, no hay variedad suficiente como para compensar la duración. Vas avanzando, disfrutando del combate, porque eso sí, el gameplay es divertido, pero en ningún momento sientes que estás viviendo una gran aventura. Y luego tienes casos como Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que es el ejemplo perfecto. Porque claro, estoy hablando de Metal Gear, y cuando ves ese nombre automáticamente piensas en una experiencia larga, densa, con historia compleja, cinemáticas, giros, horas y horas metido en una misión. Y encima estaba Hideo Kojima detrás, que siempre ha sido sinónimo de algo grande, así que las expectativas estaban por las nubes. Pero llega Ground Zeroes y te lo pasas en 1 hora, literal. La misión principal, y esto es lo que más dolió, se puede completar en 60 minutos sin demasiados problemas, y claro, la sensación es inmediata. ¿Esto es todo? Porque sí, el juego tiene misiones secundarias, desafíos, formas diferentes de afrontar el escenario, pero la historia principal, lo que la mayoría quiere ver, es extremadamente corta, y eso rompe completamente la experiencia, porque lo que hay está increíble. El control es más fluido que nunca, el sigilo funciona mejor, la base es detallada, el diseño de niveles es brutal, todo apunta a algo enorme, pero se corta en seco justo cuando empieza a engancharte de verdad. Es como si te dieran el prólogo de una película y te cobraran como si fuera la peli completa. Y ahí está el otro problema, el precio. No era un contenido gratuito ni un extra incluido, era un juego que se vendía por separado. Entonces mucha gente sintió que estaba pagando por una demo premium, y eso generó bastante rechazo, porque automáticamente la gente piensa, me acaban de estafar. Con Heavenly Sword pasa algo parecido, aunque de otra forma.
Este era uno de los primeros grandes exclusivos de la PS3, con un apartado gráfico que en su día impresionaba muchísimo, animaciones faciales brutales, cinemáticas casi de película, y una protagonista como Nariko que tenía bastante carisma. Todo apuntaba a algo grande, a una aventura épica de esas que te acompañaban durante horas, pero no, el juego te lo podías pasar en unas 5 horas, incluso menos si ibas muy directo, y eso para un título tan centrado en la narrativa y el espectáculo se quedaba muy corto. Porque Heavenly Sword no era un juego pensado para rejugar 1000 veces ni para perderte explorando, era una experiencia lineal, de historia, de avanzar y ver qué pasa después. Y si eso te dura una tarde, pues te deja frío. Había momentos donde el juego parecía que iba a crecer, que iba a abrirse más, que la historia iba a desarrollarse con calma, pero no, todo va bastante acelerado. Los personajes aparecen, tienen su momento y desaparecen sin que realmente te dé tiempo a conectar del todo con ellos. Y luego está el tema del gameplay. Es divertido, sí, tiene ese rollo tipo hack and slash, con combos, cambios de estilo de combate, pero tampoco evoluciona demasiado. No hay una progresión profunda ni una variedad enorme de situaciones. Entonces, al ser corto y no cambiar mucho, la sensación de repetición llega antes de lo que debería. Pero lo más importante es la sensación final, porque cuando llegas al final no sientes que hayas completado una gran aventura épica, sientes que has jugado una versión recortada de algo que podría haber sido mucho más grande, como si le faltaran horas, desarrollo y contenido. Y seguimos con Kane and Lynch 2 Dog's Days, que intenta ser diferente con ese estilo sucio, caótico, casi documental, pero no le da tiempo a nada. Y es que con este juego el problema empieza desde la duración. La campaña te la puedes pasar en unas 3 horas, 4 como mucho. Y claro, para un shooter narrativo centrado en 2 personajes y en una historia cruda, eso es muy poco. Kane and Lynch 2 tiene un estilo muy particular, con esa cámara tipo documental, efectos como de vídeo grabado, una estética sucia, caótica, casi como si estuvieras viendo algo real. Y eso al principio impacta, te mete en la historia, te hace sentir que estás dentro de algo diferente. Pero claro, justo cuando te estás acostumbrando a ese estilo, cuando empiezas a entender el tono del juego, se acaba. No hay desarrollo. Los personajes que deberían ser el centro de todo apenas evolucionan. Kane y Lynch siguen siendo 2 tipos rotos, violentos, pero no hay tiempo suficiente para explorar realmente su relación, sus motivaciones, sus conflictos. Todo pasa muy rápido, casi atropellado, como si estuvieras viendo solo fragmentos de una historia más grande. Y eso se nota mucho en el ritmo. No hay pausas, no hay momentos de calma que se construyan tensión. Es todo seguido, disparos, caos, persecuciones y de repente, créditos. Y te quedas con cara de, vale, ¿y ahora qué? Además, el gameplay tampoco ayuda a compensarlo. Es bastante simple, funcional, pero sin mucha profundidad. Entonces, al ser corto y no ofrecer demasiada variedad, no deja una sensación de experiencia completa, sino más bien de algo experimental que se ha quedado a medio camino. Luego llegamos a The Order 1886, que es probablemente uno de los casos más claros. Porque claro, cuando tú ves The Order 1886 por primera vez, piensas, esto es Next Gen de verdad. Gráficos espectaculares, ambientación brutal en un Londres victoriano alternativo, armas muy raras, caballeros, licántropos, todo tenía una pinta brutal. Era uno de esos juegos que vendían la consola. Y cuando lo juegas, sí, se ve brutal, pero te dura unas 5 horas. Y eso para un juego tan cinematográfico, tan centrado en la historia, es un problema enorme, porque no es un juego de mundo abierto, ni tiene 1000 cosas secundarias, ni está pensado para rejugarse. Es una experiencia lineal de avanzar, ver cinemáticas y seguir la trama, y si eso se acaba en una tarde te deja con una sensación bastante rara. Pero lo peor no es solo la duración, es cómo está construido. Hay mucho tiempo en cinemáticas, en caminar despacio, en momentos donde apenas juegas. Literalmente, hay partes que parecen más una película que un videojuego. Y claro, si ya de por sí dura poco y encima una buena parte de ese tiempo no estás jugando activamente, la sensación de que esto es corto se multiplica. Además, la historia tampoco llega a despegar del todo. Plantea cosas muy interesantes, el mundo, los personajes, los conflictos, pero cuando aparece que todo va a explotar, cuando crees que viene el gran giro o el desarrollo fuerte, se acaba, sin más, como si fuera el primer capítulo de algo más grande. Y eso frustra porque se nota muchísimo que había mucho potencial para más enemigos, más variedad, más situaciones y más desarrollo, pero el juego nunca llega a ese punto. El gameplay es correcto, las armas tienen ideas interesantes, pero tampoco hay tiempo suficiente para que evolucionen o te lleguen a sorprender. Todo pasa rápido, demasiado rápido.
Y Medal of Honor del 2010 también cae en esto porque intenta contar una historia más realista, más seria, pero al durar tan poco y cambiar constantemente de personajes, no te da tiempo a meterte de verdad en nada. Medal of Honor venía de ser una referencia en shooters de guerra, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, y este reboot moderno prometía algo más serio, más realista, más crudo, con ese enfoque en Afganistán y en operaciones especiales que sonaba bastante potente, y cuando lo juegas al principio funciona, y en ese toque más táctico, más sobrio, con momentos más intensos, más cercanos a los que luego harían otros shooters modernos. No es un espectáculo exagerado todo el rato, intenta ser más contenido, más real, y el problema es que dura muy poco. La campaña te la puedes pasar en unas 4 a 5 horas, y claro, para un shooter narrativo que intenta meterte en una guerra moderna con diferentes perspectivas, eso se queda muy corto, porque cuando empiezas a meterte en la piel de los personajes, cuando empiezas a reconocer nombres, situaciones, unidades, el juego ya está terminando. Además, la estructura tampoco ayuda. El juego va saltando entre diferentes soldados y misiones, lo cual, en teoría, está bien, porque te da variedad, pero al ser tan corto no te da tiempo a conectar con ninguno. Es como si estuvieras viendo fragmentos sueltos de historias en lugar de una campaña sólida. Y luego tienes el ritmo. Hay misiones que duran muy poco, casi parecen introducciones más que niveles completos. Empiezas, haces un par de cosas y ya estás en la siguiente. No hay ese desarrollo progresivo que te haga sentir que estás avanzando en algo realmente grande. Y para cerrar, terminamos con Resident Evil 3 Remake, que duele especialmente porque sabes que podría haber sido más largo, porque ya lo fue. Y es que claro, veníamos de Resident Evil 2 Remake, que fue un auténtico bombazo. Entonces, cuando anunciaron el remake del 3, la gente esperaba algo igual o incluso mejor. Resident Evil 3 Remake te lo puedes pasar en unas 4 a 5 horas, incluso menos si no te entretienes demasiado. Y sí, los Resident Evil clásicos nunca han sido larguísimos, pero aquí la sensación es diferente. No es dura lo justo, es le faltan partes, porque han recortado contenido del original. Zonas enteras desaparecen, otras están simplificadas, y algunas secciones que en el juego original tenían peso aquí pasan rapidísimo o directamente no están. Entonces no es solo que sea corto, es que además sabes que podría haber sido algo más largo porque ya lo fue en su día, y eso duele más. Además, el ritmo es demasiado acelerado, todo es muy rápido, no hay apenas momentos para respirar, para explorar con calma, para sentir esa tensión que caracteriza la saga. Es más acción directa, más explosiones, más huida constante, pero menos supervivencia y menos terror. Y luego está Nemesis, que es clave. En el original era una amenaza constante, impredecible, que te hacía sentir presión todo el rato. Aquí parece más guionizado, más controlado. Tiene momentos buenos, sí, pero no genera esa sensación de puede aparecer en cualquier momento, y eso le quita mucha fuerza a la experiencia. El gameplay es sólido, se juega bien, es divertido, pero otra vez, no hay tiempo suficiente para que se evolucione. Cuando empiezas a coger el ritmo, cuando ya estás dentro del juego de verdad, ya estás llegando a la parte final. Y al final te das cuenta de una cosa, que muchos de estos juegos no fallaron por ser malos, fallaron porque se acabaron demasiado pronto, porque te estaban gustando, te estaban metiendo dentro, y justo ahí, cuando ya estabas dentro de verdad, desaparecen, y esa sensación se queda. Y así que ahora te toca a ti. ¿Cuál es el juego más corto que te ha dejado con esa sensación de me han quitado medio juego? Te leo en comentarios. Y si te ha molado este tipo de vídeos, ya lo sabes, suscríbete y dale al like y al hype si lo estás viendo desde el móvil, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.